El crecimiento económico de América Latina ha contribuido a la disminución del hambre en la región. Revisemos los datos del último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El panorama de seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe muestra que en las últimas 2 décadas el número de personas subnutridas en la región ha disminuido en 16 millones. Las estimaciones de la FAO afirman que esta tendencia contribuye de forma considerable a la disminución del hambre a nivel mundial y a la conquista de los objetivos de desarrollo del milenio. Aunque los avances son considerables, se estima que en la actualidad 868 millones de personas sufren hambre en el mundo. Esta cifra exige un mayor esfuerzo de los gobiernos, la sociedad civil y los organismos de cooperación internacional en materia alimentaria y nutricional. Según el organismo, el impulso al crecimiento que han tenido las economías de los países no se ha traducido en una disminución de la vulnerabilidad a la que está expuesta una parte importante de la población. Y justamente para analizar este tema recibimos vía Skype desde Chile a Iván Buscovic, él es economista y catedrático de la Universidad de Valparaíso. Buenas noches, señor Buscovic, bienvenido a Telesur. Hola, buenas noches. Pues efectivamente el tema que nos trae el día de hoy aquí es el de los alimentos. ¿Cómo ve usted el panorama de la alimentación en América Latina? ¿Será que este ritmo de crecimiento sostenido en la mayoría de los países de la región pueda impactar este fenómeno del hambre y que esto se vaya reduciendo en las próximas décadas, en los próximos años? Yo tengo la sensación de que estamos frente a un fenómeno que tiene diferentes manifestaciones dependiendo de cada país. No es una situación en que América Latina pueda ser tomada como un conjunto de países, sino que cada uno tiene una situación diferente. Hay países a los que les ha ido bien en la reducción del hambre y a otros que todavía les cuesta mucho más salir de esta situación. Yo puedo contarles que por los antecedentes que tenemos disponibles justamente del estudio de la FAO que ustedes mencionan, los países que mejor lo han hecho son Cuba, Argentina, Chile, México, Uruguay y precisamente Venezuela, vuestro país. Y estos países son los que tienen las menores dificultades. En el caso específico de Chile, déjeme decirle que si bien hay disponibilidad de alimentos, el problema está en que los alimentos se han encarecido y que como los sectores populares son los que mayoritariamente consumen sus ingresos en alimentos, es donde más repercute el incremento de la canasta diaria que tienen que soportar las familias más pobres del país. De manera que el gobierno de Sebastián Piñera algunas tibias medidas ha tomado, como entregarle bonos a la población más en condiciones peores desde el punto de vista económico. Se le han entregado algunos bonos para pasar el invierno, pero ahora que nos acercamos al verano ya se ha terminado toda esta política de bonos y nos enfrentamos a una situación en que la mayoría le cuesta comprar los alimentos porque son más caros de lo habitual. Hay otros países en América Latina, tal como le mencionaba, donde la situación es un poco más compleja, como Haití, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Nicaragua. Así es, señor Buscovic, usted dice, vamos a ver América Latina no como el conjunto, sino los casos particulares de los resultados que cada país ha brindado en esta materia. Me gustaría preguntarle, en su opinión, ¿cuál debería ser el esquema ideal para enfrentar esta problemática de naturaleza económica y social? ¿El gobierno o los gobiernos debieran ser los principales involucrados? Eso por un lado, y por el otro lado, ¿cuál debería ser el papel de la iniciativa privada o el papel de las organizaciones no gubernamentales? Mire, partamos por lo del Estado. Yo creo que aquí debiera haber una intervención porque este incremento que han tenido los alimentos no corresponden a un mayor costo, sino que debiera ser al revés. Los productores, además de alimentos, no es que reciban más plata, los países que son productores, sino que es toda la cadena de distribución de los alimentos en el mundo la que se gana la mayor parte, de manera que aquí pudiera haber una intervención de manera multilateral y también de cada país en particular para que los alimentos no impactaran en la situación de los sectores de menores ingresos de cada uno de los países. En el caso específico de Chile, que es el que más conozco, lamentablemente, le puedo decir que el Estado hace muy poco para introducirse en este tema, que como todo esto está entregado al mercado y no tenemos intervención del Estado en este tipo de mercado,
la gente tiene que pagar más por los alimentos y efectivamente no es que los productores ganen más, sino que toda la cadena de intermediación es la que absorbe una gran cantidad de utilidades que hace que la gente tenga que pagar más caro por los alimentos, de manera que desde el punto de vista de lo que puede hacer el Estado, creo que hay una batería de elementos que pudiera hacer el Estado, desde compras directas del Estado, intervención en los mercados. O sea, hay muchas cosas que hay una batería de cosas que pudiera hacerse desde el Estado. Los privados, en este caso, en el caso chileno, la distribución de alimentos está concentrada en 3 grandes cadenas de alimentos que más o menos controlan el 70% de la distribución de alimentos en el país. Y estos son los que esencialmente usufructan de este incremento de precios de los alimentos. Además, comprometen a la población vía los plásticos, o sea, el crédito que le otorgan a los consumidores, y hacen que los productos sean aún más caros, dado las altas tasas con las que operan estas tarjetas de crédito de estas casas de alimentos, ¿no? De estas cadenas de retail, le llamamos aquí en Chile. Señor Buscovic, le pido que se mantenga en línea con nosotros. Simplemente por un tema de contexto vamos a compartir con nuestros televidentes pues algunas de las cifras del panorama nutricional en la región. Algunos de los datos ya los ha aportado usted en esta conversación. Según la FAO, el hambre afectó a 49 millones de personas en América Latina y el Caribe entre los años 2010 y 2012. 8.3% de la población total de la región no ingiere las calorías necesarias al día. En las últimas 2 décadas la reducción fue cercana al 25%. Esto significa que 16 millones de personas abandonaron la subnutrición en ese periodo. Los países más afectados, ya lo decía el señor Buscovic, son Haití con el 44.5%, Guatemala con el 30.4%, le siguen Paraguay, Bolivia y Nicaragua. Y por otro lado, veamos ahora los países mejor evaluados en este informe de la FAO. Destacan los resultados en Cuba, Argentina, Chile y México, además de Uruguay y Venezuela, cuya tasa de subnutrición se encuentra por debajo del 5% de la población. El informe está destacando que gran parte de los países han reducido la proporción de la población con hambre, especialmente en Brasil, con una tasa del 6.9% de la población. Así están las cifras y así está pues algunos de los detalles de este informe. Me gustaría preguntarle, señor Buscovic, retomando esta conversación con usted, y ya que hablaba del papel preponderante que debe tener el Estado en este tema, ¿a qué atribuye usted las disparidades en estos resultados, en que haya países que avanzan más y menos en el caso de América Latina? Yo creo que en primer lugar esto tiene que ver con el nivel de desarrollo, el Producto Interno de cada uno de los países, o sea, cómo se han desarrollado. Esto tiene que ver con la producción y la posición que dentro del modelo global le ha tocado a cada uno de los países de América Latina. Pero también hay un rol muy importante que han jugado los estados. En el caso de Brasil, esto es claro que hay una política desde el Estado para reducir el hambre y todas estas fórmulas de la pobreza extrema, que es muy impresionante. Lo mismo sucede con Venezuela, donde la política pública ha logrado reducir el hambre y ha logrado que la gente viva mejor, en definitiva. En el caso particular de Chile, es la propia población la que resuelve sus problemas de alimentación vía acceder a metodologías de crédito que entregan estas mismas cadenas del retail y que les permiten consumir lo que requieren, aun cuando los precios sean más abultados. Tenemos unas cadenas alternativas que le llamamos ferias, que es un mercado alternativo que hay en todas las ciudades del país, que es donde los alimentos se pueden conseguir un poco más baratos, o importantemente más barato que lo que es en estas cadenas de retail, y eso hace que la gente pueda acceder, pero aquella gente que además tiene que acceder vía el retail le sale muy caro. Me gustaría preguntarle ya en la recta final de este análisis que nos permitimos con ustedes de Chile, ¿cuáles son los retos en el tema de la alimentación para los próximos años? No sé si usted coincida conmigo, yo veo 2 importantes que serían en este caso la sequía y por otro lado el cambio climático, que podrían provocar una nueva crisis alimentaria que podría sumar incluso más cifras a las que ya estamos observando. Así es, yo creo que ese es uno de los serios peligros a los que tienen que estar muy atentos los gobiernos de América Latina.
El ideal es que todos los países, en la medida que progresen, vayan saliendo de este estado en que hay gente que no tiene alimentación o que no puede alimentarse mínimamente, de manera que lo que se haga desde el mundo privado y desde lo que se haga desde el mundo del sector estatal, creo que va a ser muy importante. Estos dos peligros que usted menciona, naturalmente, en el caso nuestro se ven mucho más agravados porque, dada la política neoliberal, el agua, que es básica para la producción de alimentos, en nuestro país está concentrado en un 90 y tantos por ciento, para ser exacto, en un 98%, en manos de privados, de manera que nuestras complicaciones pueden ser aún mayores. Si no hay algunos cambios estructurales importantes, nosotros nos preparamos para unas elecciones el próximo año y yo creo que estos temas van a ser centrales en la discusión de la campaña presidencial. Muy bien, señor Iván Buscovic, economista, catedrático de la Universidad de Valparaíso, le agradezco este contacto y ojalá podamos seguir en comunicación para futuros análisis en la pantalla de Telesur. Por cierto, invitando también a nuestros televidores a que sigan al señor Buscovic en su Twitter, @Iván Buscovic, si no me equivoco. Gracias, señor Buscovic. Así es, muchas gracias, que esté muy bien, buenas noches. Gracias a usted, gracias por este análisis en la pantalla de Telesur y es hora